Hola, soy Josué Steam para Peralta y en esta ocasión vamos a aplicar un análisis de nodos sobre este circuito, el cual está compuesto por cuatro resistencias de 20, 5, 10 y 15 ohms y dos fuentes de corriente de 2 A y 1 A. Sobre este circuito podemos identificar tres nodos, que a cada uno le corresponde un potencial. Nodo 1 le corresponde un potencial V1, nodo 2 un potencial V2, nodo 3 un potencial V3 y podemos, elegimos o cogemos un nodo que vamos a hacer de que sea de referencia, el cual pues vamos a estar conectado a tierra y por lo tanto en este nodo hay un potencial de 0 volts. Vamos a marcarlo, un potencial de 0 volts, el cual es nuestro nodo de referencia. Entonces, básicamente el objetivo o lo que se busca al aplicar un análisis de nodos es encontrar cuál es el valor de estos tres potenciales mediante la aplicación de leyes de Kirchhoff de corriente sobre estos tres nodos, que a su vez vamos a aplicar la ley de Ohm para expresar esas corrientes en términos de las resistencias y pues de los potenciales cuyos valores queremos encontrar. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff sobre estos tres nodos. Por supuesto la ley de Kirchhoff de voltaje, de corriente, perdón. Vamos a aplicar primero que nada la primera ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo 1. Entonces vamos a poner aquí leyes de Kirchhoff de corriente. En el nodo 1 vamos a tener que antes de aplicar estas leyes, vamos a ver cómo son las corrientes en ese circuito, ¿no? Vamos a hacer propuestas acerca de las direcciones de las corrientes a lo largo de las partes de ese circuito. Vamos a proponer que aquí hay una corriente que baja y se va por este lado que vamos a llamar IA. Vamos a decir que hay otra corriente que va de nodo 2 a nodo 3. Vamos a llamarla IB. Luego que hay una corriente también que se va para acá de nodo 2 a nodo 1. Vamos a llamarla ID. Y otra que va a bajar de este nodo 1 a nuestro nodo de referencia. Y vamos a llamarla IC. Entonces, antes también de, ya con esto hecho, vamos a también asignarles nombres a cada uno de los demás elementos del circuito, por ejemplo las resistencias y pues a las fuentes de corriente. A esta resistencia por la cual pasa esta corriente A vamos a llamarle R1, por la que pasa esta corriente IB vamos a llamarle R2, por donde pasa IC es R3 e ID R4. Esta fuente de corriente de 2 A vamos a llamarle I1. A esta otra de 1 A que está acá arriba vamos a llamarle I2. 2. Muy bien. Entonces ahora sí, con esto hecho, vamos a aplicar pues la ley de Kirchhoff de corriente de una forma distinta. Pues vamos a, básicamente, es exactamente lo mismo en que la suma de las corrientes que entran y salen en ese nodo pues debe ser igual a 0. Pero en este caso pues vamos a de una vez a reacomodar los términos para no escribir tanto, de forma que corriente que entra es igual a corriente que sale. De forma que en este caso entra esta corriente ID, sale corriente I2 y sale corriente IC, de forma que ID es igual a IC más I2, de donde, por supuesto, restando IC a ambos lados de la ecuación, tenemos ID menos IC igual a I2. Muy bien, vamos a aplicar ahora la ley de Kirchhoff de corriente sobre el nodo 2. Entonces, aquí va a entrar I1, va a salir ID y va a salir IB. Dicho de otra forma, IB más ID es igual a I1. Muy bien. Luego, en el nodo 3, vamos a tener que entra esta corriente IB, entra I2 y sale IA. De forma que I2 más IB es igual a IA. De donde podemos restar a ambos lados esta corriente IB y tener que IA menos IB es igual a I2. Muy bien. Entonces ya tenemos estas tres ecuaciones pues de las
pues respecto de las corrientes que hemos propuesto en ese circuito. Ahora, para proseguir con el análisis, vamos a aplicar la ley de Ohm en cada una de estas para poner las corrientes en términos de los potenciales y de las resistencias cuyos valores conocemos, con el objetivo de crear un sistema de ecuaciones dependiente de los potenciales que no conocemos y pues resolverlos para conocer sus valores, ¿no? Entonces, vamos con esta ecuación 1. Vamos a tener que ID, la corriente ID menos la corriente IC es igual a, por ley de Ohm, recordemos que ley de Ohm dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, entonces la corriente debe ser igual al voltaje o el potencial entre la resistencia, de forma que ID debe ser pues la diferencia potencial entre los nodos por los cuales va. Como va la corriente para allá, va de mayor a menor potencial, entonces debe ser la diferencia potencial entre B2 y B1 entre la resistencia por la cual pasa, que es R4. Entonces, la diferencia potencial, que va de un potencial mayor a uno menor, B2 menos B1, entre el valor de la resistencia R4. Vamos a borrar la ley de Ohm, vamos a ponerla por aquí para que no nos estorbe en la escritura. Voltaje igual a corriente por resistencia. Y bueno, ahora la corriente IC, que corresponde a esta, entonces pues va disminuyendo el potencial, va de B1 a un potencial B1 a un potencial 0. Entonces simplemente esto es B1 entre el valor pues menos 0, ¿verdad? Pero pues básicamente es simplemente potencial B1. Y entre el valor de la resistencia, el cual es R3. Esto por supuesto sigue siendo igual a I2. Muy bien. Ahora, pues vamos a reacomodar los términos en esta ecuación. Vamos a multiplicar ambos lados por R1, R3, de forma que aquí al multiplicar por R1 se nos va a eliminar este término, nos va a quedar R3 por este numerador, y aquí viceversa vamos a tener R1 por B1, y pues la corriente I2 va a estar multiplicada por ambas R1 y R3, de forma que entonces haciendo eso vamos a tener R3 por V2 menos V1 menos R1 V1 igual a R1 R3 por I2. Vamos a reacomodar estos términos, de forma que vamos a tener entonces, pues tenemos dos resistencias que están multiplicando a V1, entonces vamos a poder factorizarlas. R3 más R1 por B1, y tenemos una resistencia que multiplica a B2, la cual vamos a sumar, R3 por B2. Y pues como vamos a plantear un sistema de tres ecuaciones de tres variables, y la variable que falta aquí es B3, como no aparece en la ecuación es lo mismo que decir más 0 por B3, y eso pues es igual a R1, R3 y 2. Entonces vamos a señalar esta ecuación con la cual pues acabamos, porque es la que vamos a utilizar para nuestro sistema. Entonces, la segunda ecuación a la cual corresponde esta, aplicando la ley de Kirchhoff de corriente sobre este nodo 2, entonces vamos a tener pues la corriente IB más la corriente ID, las cuales podemos expresar mediante ley de Ohm como pues la diferencia potencial entre nodo 2 y nodo 3, que es V2 menos V3, entre la resistencia por la cual pasa dicha corriente, que es R2, a la cual añadimos ahora pues el caso de la corriente esta ID, la cual es esta, que va de un mayor a un menor potencial, es decir, B2 menos B1. Y dividimos entre la resistencia R4. Entonces vamos a comprobar que esto sea así. IB, la corriente IB, va de un nodo 2 a nodo 3, de modo que la diferencia potencial es B2 menos B3, como está aquí, y pues por ley de Ohm tenemos que dividir entre la resistencia R2, que es esta 10 ohms. Correcto.
Luego, respecto de la corriente ID, la cual es esta, vamos de un potencial mayor a un potencial menor, que es V2 menos V1, como tenemos aquí en este numerador, y tenemos que dividir por ley de Ohm por la resistencia por la cual pasa esta ID, que es R4. Esto es igual, como nos dice aquí 2, es igual a I1. Entonces, igual como lo hicimos en este caso, vamos a multiplicar toda esta ecuación por R2, R4. ¿Para qué? De forma que entonces, como un razonamiento análogo al anterior, en el que obtuvimos esta ecuación, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener R4 por V2 menos V3 más R2 por V2 menos V1. Y esto pues es igual, vamos a reacomodar de una vez. Tenemos ese término de V1, que es el único, entonces vamos a tener menos R2 V1. Respecto de potencial V2, si tenemos dos términos, entonces podemos agruparlos. R2 más R4 por V2. Y respecto del potencial V3, igual como en el caso de V1, solo tenemos un solo término, el cual viene siendo una resta, R4 V3. Esto pues viene siendo igual a esta corriente multiplicada por R4 R2. Y esta es la segunda ecuación del sistema que vamos a plantear de ecuaciones lineales. Entonces vamos a marcarla. Como vemos, esta tiene las tres variables B1, B2 y B3, ¿no? Que como en el caso aquí, pues estamos aquí también podría estar presente B3, pero está multiplicada por 0. Entonces, ahora vamos con la última ecuación I3, la cual nos dice IA menos IB. Entonces tenemos IA menos IB, que es igual a, aplicando la ley de Ohm, esta pues va de un potencial mayor a un potencial menor, entonces vendría siendo la diferencia de potencial entre V3 y 0 volts, la cual es V3, sobre el valor de resistencia por la cual pasa, que es este R1, restamos IB, que viene siendo la diferencia, aplicando la ley de Ohm, es la diferencia de potencial entre V2 y V3, entre el valor de la resistencia por la cual pasa, que es R2. Muy bien. Entonces, pues esto por la ecuación 3, esto es igual a I2. Entonces, vamos a seguir por aquí arriba. Igual como, pues, como ambas ecuaciones anteriores, vamos a multiplicar ambos lados por R1, R2, de forma que vamos a obtener R2 V3 menos R1 por este numerador, que viene siendo V2 menos V3, y esto es igual a R1 R2 por I2. Muy bien, vamos a reacomodar los términos. En este caso, observemos que no tenemos un término B1, lo cual viene siendo 0 por B1. R2 respecto de B2 tenemos este menos R1 V2, y para B3 pues tenemos dos resistencias. Entonces este menos con este menos que tiene B3, esto va a ser más, con lo cual vamos a tener R2 más R1 V3. Esto sigue siendo igual a R1 R2 y 2. Vamos a marcar con rojo aquí que esto, vamos a borrar aquí y vamos a marcar que esto es diferente. Esto es otro asunto. Bueno, esto entonces es la tercera ecuación de nuestro sistema de ecuaciones que resulta de aplicar el análisis de nodos a este circuito. Entonces con estas tres ecuaciones podemos plantear vamos a plantear una matriz del sistema, una matriz general, y vamos a resolver el sistema por la regla de Cramer. Entonces vamos a poner la matriz del sistema. Entonces como en anteriores ocasiones,
vamos a plantear las matrices sin especificar las unidades de las cantidades involucradas. Esto para que sea más sencillo el proceso de, pues, de la escritura de la información y de la resolución del sistema. Con lo cual, vamos a elegir uno que esté en nuestra ecuación 1, que va a ser entonces los coeficientes de B1, B2 y B3 van a ser el primer renglón de la matriz, de estos van a ser el segundo y de este el tercer renglón. Y el resultado va a ser pues el primer componente del vector de resultados, de esta ecuación va a ser el segundo y este el tercero. Entonces, como primer término, vamos a tener el negativo de la suma de R3 y R1, que viene siendo 5 ohms, y la resistencia de R1 que son 15 ohms, los que son 20 ohms con el negativo tenemos menos 20 ohms. Tenemos menos 20. Luego para B2 tenemos R3 que es 5. Y pues como ponemos aquí es 0 por B3, entonces 0. Luego tenemos menos R2, la cual tenemos menos 10. Luego tenemos la suma entre R2 y R4, entonces es R2 que son 10 más R4 son 20, estos son 30. Y para B3 tenemos menos R4 que son menos 20. Antes de seguir voy a comprobar que estos sigan siendo los elementos de la matriz general. Entonces este menos 20 debe ser igual al negativo de la suma entre R3 y R1, los cuales son 5 ohms y 15. Son 20, negativo, menos 20. Esto es correcto. Luego tenemos R3 por B2, entonces R3 son 5 y 0. Muy bien, esto es correcto. Con este segundo renglón tenemos entonces menos R2, que es esto, menos 10, correcto. La suma entre R2 y R4, que son 10 más 20, 30. Y menos R4, que es menos 20. Entonces hasta ahora vamos bien. Luego tenemos 0 aquí. Tenemos menos R1, que es esta menos 15. Menos R1. Y luego tenemos la suma entre R2 y R1, lo cual son 15 más 10, 25. Esa es nuestra matriz general. Aquí ponemos los potenciales B2, B1, B2, B3 como vector columna. Y esto pues es igual a pues un vector de los resultados. En este caso pues vamos a obtener cuál es este vector. Pues vamos a calcular pues estos productos, ¿no? Entonces R1, que son 15 ohms, multiplicados por R3, que son 5, y por I2, que es 1 amper, nos da 75. 75 R1, 15 por 5 y por I2, ajá. Muy bien. Luego tenemos este otro R2, que son 10 ohms, por R4, que son 20, y por I1, que son 2 amperes, tenemos 400. Por último, entonces vamos a tener este que es R1, R2 por I2, lo cual R1 tenemos 15 por R2, que son 10, y I2, que es 1 ampere, tenemos 150. Un momento, voy a comprobar los cálculos.
Y pues tengo un error. Tengo un error en esta ecuación, esta primera ecuación. A ver, vamos a identificar cuál es este error. Tenemos esto, ¿no? El error está en esta primera ecuación planteada con la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo 1. Tenemos que entonces, pues entra la corriente ID, sale corriente IC y sale la corriente I2, ajá, la cual les podemos representar con la diferencia potencial, pero ID es con R4, no con R1. Aquí está el error. Es con R4. Muy bien. Exacto, pues ID es la diferencia potencial, sigue siendo bien. B2 menos B1. Pero no es R1 como ya había puesto aquí. También aquí es R4. En efecto, y pues IC, que si es esta, va de B1 a 0 sobre R3, es correcto. Entonces aquí multiplicamos por R3, aquí es por R4. Y aquí entonces es por R4. Así queda. Entonces la ecuación aquí tenemos, entonces tenemos B1 R3 y R4, entonces aquí no es R1, aquí es R4. Esta R3 es correcta y esta es R4. Muy bien. Entonces vamos a volver a calcular esto. De forma que tenemos entonces para nuestro primer coeficiente el negativo de la suma de R3 y R4. Que bueno, pues R3 son 5, R4 son 20, entonces menos 25. Menos 25. Luego pues R3, que son 5 y 0. Y esto ya no son 75, sino que son R4 por R3. Son 5 por R4, que es 20. Por I2, que es 1 ampere. Estos son 100. Voy a comprobar nuevamente si esto es correcto. Y así es. Entonces vamos por el buen camino. Bueno, vamos a proseguir con el análisis. Bien. Entonces, así tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a resolver este sistema por regla de Cramer. Para ello, pues, primero vamos a identificar entonces cuáles van a ser los valores de esta B1, B2 y B3 en términos de los determinantes. Entonces, para ver cuáles son los determinantes que vamos a tener que encontrar. Vamos a poner aquí B1 va a ser el determinante 1 sobre el determinante general. Voltaje, el potencial B2 va a ser el determinante 2 entre el determinante general. Y el potencial B3 va a ser igual al determinante 3 entre el determinante general. Muy bien. ¿Cuáles son determinante 1, determinante 2, determinante 3 y determinante general? Es lo que vamos a obtener enseguida. Vamos a borrar para tener espacio para resolver el sistema de ecuaciones por regla de Cramer y encontrar cuáles son los valores de los potenciales que pues debemos encontrar para concluir el análisis de ese circuito. No, pues ya dado que con esos, pues al encontrar los potenciales vamos a poder aplicar las leyes de Ohm a cada una de las resistencias y encontrar pues cuáles son las diferencias de potencial, cuáles son nuestras corrientes que habíamos propuesto, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el determinante general viene siendo el determinante de toda esta matriz de 3×3. Vamos a escribirla por aquí. Bueno, a la cual pues podemos desarrollar por cofactores, ¿no? Por menores también, lo cual viene siendo menos 25 por el determinante que está conformado por estas dos,
sabemos, excluimos esta columna, excluimos este renglón, entonces es menos 25 por este determinante. Es un resultado del álgebra lineal, el desarrollo de un determinante por menores. Y luego, menos 5, este negativo se debe pues a que la permutación es un número impar, dado que este es el elemento número 2 de la columna, es la columna número 2, renglón 1, la suma de esos dos números, renglón 1, columna 2, es resultado 3. Es una permutación impar, con lo cual le corresponde este negativo de acuerdo al álgebra lineal. Entonces, esto es multiplicado por el determinante de, ahora excluimos esta columna y el renglón de arriba nos queda menos 10, 0, menos 20, 25. Muy bien. Esto pues es igual, pues esto es menos 25 por paréntesis 30 por 25 menos 15 por 20. Entonces vamos a calcular eso directamente. Menos 25 por 30 por 25 menos, dado que menos multiplicado por el negativo pues nos da positivo, pero con el menos que corresponde al determinante pues vamos a tener menos 15 por 20 menos 5 que multiplica menos 10 por menos 250 y pues esto pues es el resultado 0, entonces el determinante nos da menos 10.000. Muy bien. Con la regla de Kramer, recordemos que pues básicamente el determinante este 1 que viene siendo de este elemento, vamos a sustituir la primera columna con la matriz de resultados, de forma que este determinante básicamente es 100, 400, 150, 5, 30, menos 15, 0, menos 20, 25. Entonces vamos a tener 100 por este mismo determinante, al cual pues vamos a calcular su valor, que lo tenemos aquí en calculadora todavía, y es 450. Muy bien. Luego pues igual es negativo, es la misma razón, el mismo negativo con el que lo hicimos aquí, y va a ser un determinante diferente a este, dado que cambia ahora esta columna. Va a ser, pues vamos a tener 400, 150, menos 20, 25, con lo cual este determinante nos da vamos a tener pues 400 por 25 es el negativo de este producto, dado que este producto es negativo, con otro negativo es positivo, entonces más 150 por 20 y eso da menos 20.000. Muy bien. Luego vamos a calcular por aquí el determinante 2, el cual va a ser, siguiendo la regla de Kramer, ahora vamos a sustituir esta columna por la matriz de resultados, entonces vamos a tener menos 25, menos 10, 0, 100, 400, 150, 0, menos 20, 25. Muy bien, eso es igual a menos 25. El determinante ya no es el que tenemos aquí, entonces es un nuevo determinante, el cual es pues esta submatriz 400 menos 20, 150, 25.
Y vamos a, pues, nuevamente, de acuerdo a la regla de Kramer, vamos a restar 100 que multiplica al determinante de esta submatriz, menos 10, 0, menos 20, 25, la cual pues es el mismo determinante que teníamos aquí. Pero bueno, entonces vamos a calcular directamente este determinante. 400 por 25. El negativo de este producto, como este ya es negativo, con el otro negativo de la resta de acuerdo al desarrollo de este determinante, pues va a ser positivo. Entonces vamos a tener más este producto. Es que básicamente estoy hablando del desarrollo de este determinante multiplicado por este menos 25. 150 por 20. Y luego tenemos menos 100 que multiplica al determinante, que es menos 10 por 25. Y pues 0. Entonces esto nos da en total menos 300.000. Menos 300.000, nada más y nada menos. Pues si bien creo que sí nos va a alcanzar el espacio para desarrollar el último determinante. Delta 3. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Son las primeras dos columnas, se quedan iguales. Menos 25, menos 10, 0. 5, 30, menos 15. Y esta última columna la sustituimos con esta de resultados. 100, 400, 150. Vamos a cambiar cómo vamos a desarrollar este determinante. Antes aplicamos el desarrollo por menores del primer renglón. Ahora vamos a desarrollarlo de la misma forma, pero ahora con esta columna, ¿no? De forma que es exactamente lo mismo, pero simplemente ahora tomando los elementos de esta primera columna. Vamos a tener menos 25 que va a multiplicar a este determinante. 30 menos 15. Esto con el objetivo de hacer menos cálculos, pero podemos seguir haciéndolo como estamos haciéndolo con los otros determinantes y va a dar exactamente lo mismo, pero así nos estamos reduciendo trabajo. Entonces tenemos menos 25, 30 menos 15, que es esta submatriz. Tenemos ahora 400, 150 y este ya está negativo, con los que sea de acuerdo al desarrollo de determinantes, pues le corresponde ahora el positivo 10 y pues la submatriz ahora tapamos, pues descartamos esa columna, descartamos este renglón, entonces la submatriz es 5, 100 menos 15, 150. Entonces vamos a calcular este determinante. Tenemos menos 25 que multiplica a pues el producto entre 30 y 150. Y este producto de entre menos 15 y 400 pues es obviamente negativo. Con el negativo que le corresponde al determinante se hace positivo. Entonces más 15 por 400. Luego más 10 que va a multiplicar a 5 por 150, que es de acuerdo con el determinante. Y de igual forma deberíamos restar el producto entre estos dos, pero pues como este producto ya es negativo, entonces va a ser la suma entre 15 por 100, que son 1500. Pero bueno, entonces este resultado en total nos da menos 240.000. Ya hemos obtenido todos los determinantes que necesitamos para resolver mediante la regla de Kramer. Vamos a borrar para obtener más espacio, no sin antes anotar en esta parte todos los resultados que hemos obtenido, pues para el cálculo posterior que debemos hacer. Entonces, el determinante general nos dio aquí que es menos 10.000. Determinante 1, delta 1, nos dio menos 20.000. Determinante 2, delta 2, nos dio menos 300.000. Determinante 3, que es delta 3, nos dio menos 240.000. Muy bien.
Entonces vamos a borrar nuevamente para continuar con el análisis del circuito. Con este análisis de nodos. Muy bien. Entonces, ya con toda la información que requerimos, pues como decíamos antes, vamos a poder calcular los valores de estos potenciales. B1 pues es igual a menos 20.000 sobre menos 10.000, lo que son 2 volts. Las unidades son volts, dado que pues todas las resistencias están en ohms y todas las corrientes están en ampere. Entonces, sí, 2 volts. El potencial B2 es menos 300.000 sobre 10.000 sobre menos 10.000, lo que son 30 volts. Y el potencial B3 es igual a menos 240.000 sobre menos 10.000, lo que son 24 volts. Entonces, con esto obtenido, ya tenemos los potenciales de cada uno de estos nodos. Vamos a obtener pues cuáles son los valores de las corrientes pues que habíamos propuesto al principio. Entonces, IA viene siendo la diferencia potencial entre B3 y 0, lo cual es B3 sobre la resistencia R1. Y B, la corriente IB viene dada por la diferencia potencial entre B2 y B3. Y dividimos sobre la resistencia R2 por la cual pasa. Y C viene dada por la diferencia potencial entre B1 y 0 volts, lo que es B1, dividiendo sobre R3. Y el valor de ID viene dado por la diferencia potencial entre B2 y B1, dividido entre R4. Entonces, B3, que son 24 volts, entre R1, que son 5 ohms, vamos a tener pues 24 sobre 5. No, es R1. Se está dividiendo nuevamente, estaba confundiendo las resistencias, que son 15. Esos son ampere. Podemos reducir. Si factorizamos un 3, vamos a tener 8 quintos ampere, que es esta corriente IA. Este resultado es B2 menos B3, lo cual es 30 volts menos 24, son 6 volts. Y esta R2 pues viene siendo esta, que es 10. Esos son ampere. Podemos factorizarla. Podemos reducir esta fracción. Si factorizamos 2 de cada uno de estos, numerador y denominador, vamos a tener 2 por 3 sobre 2 por 5. 3 quintos, si no me equivoco. 3 quintos ampere. Esta corriente pues viene siendo B1, que es 2 volts entre 5. Entonces tenemos 2 quintos ampere. Y esta corriente ID pues es la diferencia entre B2 y B1, que son pues 30 volts en menos 2 volts, que son 28 volts, entre el valor de resistencia R4, que es 20 ohms. Esos son ampere. Y vamos a reducir esta fracción, lo cual da 7 quintos ampere. Muy bien. Entonces, con estas, habiendo obtenido estas corrientes y pues los valores de esos potenciales, que los tenemos por aquí, entonces con eso pues concluimos el análisis por nodos de este circuito.